Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar de las expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? ¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Las respuestas a estas preguntas encontrarás en este video. Pero antes de definir las expresiones algebraicas, te voy a contar qué rama de la matemática se ocupa de ellas. De esta manera vas a poder aprender conocimientos que tengan sentido y otorgar nuevos significados a conceptos ya aprendidos. Vamos a iniciar el tema con una de las ramas de la matemática que estoy segura que es muy familiar para vos, la rama de la aritmética. ¿Por qué digo la rama que es muy familiar? Porque tus primeras experiencias con el aprendizaje matemático fue a partir de la aritmética, que se ocupa de los números y de las operaciones entre ellos, sumar, restar, multiplicar o dividir. Cuenta la historia que cuando los matemáticos empiezan a interesarse por las operaciones que se pueden hacer con cualquier número más que por los mismos números, da origen al álgebra. Es decir, que ese cualquier número se puede expresar a través de una letra, como por ejemplo 3 más 2 igual a 5, expreso en forma genérica como A más B igual a C. Paso de lo particular a lo general. De esta manera se da el paso de la aritmética al álgebra. Esta nueva rama del conocimiento realmente tuvo un impacto muy importante en la evolución y en el desarrollo del conocimiento matemático. En este esquema podrás ver diferentes ramas de la matemática. Esta clasificación tiene diferencias según los distintos matemáticos. Hay matemáticos que dicen, por ejemplo, que los conjuntos no son una rama de la matemática. Hay otros que dicen que sí, porque la teoría de conjunto planteó todo un lenguaje dentro del conocimiento matemático. Podemos hablar entonces de la aritmética, del análisis matemático, vas a escuchar hablar de la probabilidad y estadística, de la geometría, de la lógica y del álgebra. ¿Cómo vamos a definir el álgebra? Inicialmente vamos a decir que es la rama de la matemática que estudia la relación entre letras, números y signos. Algunos te van a decir, pero esa es una definición muy básica, muy sencilla. Entonces podemos pensar en el estudio de la combinación de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas, pero esa definición la dejamos para adelante. Lo que sí debes tener claro que todas estas ramas se vinculan entre sí. Yo no puedo trabajar en el quehacer matemático solo en el campo del álgebra. Seguramente va a aparecer la geometría, la aritmética. Lo mismo ocurre cuando haga análisis matemático o cualquiera de las otras ramas. Bien, ahora dijimos que el álgebra es la rama de la matemática que estudia la relación entre letras, números y signos. ¿Podemos estar en condiciones de decir qué es una expresión algebraica? Porque tiene mucho que ver con esta definición. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligados entre sí una cantidad finita de veces por los signos de las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Llamamos a estas operaciones, nosotros, vinculadas a la expresión algebraica, operaciones elementales, porque después también van a haber otras expresiones algebraicas que no se vinculan a través de operaciones elementales como la logaritmación o la ecuación exponencial, pero eso también dejamos para más adelante. Entonces, esta combinación de letras y números ligados entre sí se plantea a través de diferentes expresiones. Por ejemplo, ¿te hace ruido esta expresión número 1? Sí. A esta ya la conoces. Es la ecuación lineal con una sola incógnita. Esta es una expresión algebraica. Combina letras y números ligados entre sí, en este caso por la operación suma, porque acá tenemos la operación suma, la multiplicación, multiplicación. Después tengo también esta expresión. ¿Conoces a esta expresión? Es un polinomio. Este polinomio también es una combinación de números y letras ligados entre sí por la suma, la resta, la multiplicación y acá también aparece la potencia porque tengo x al cubo, tengo la expresión 3, donde acá hay una diferencia, también
además de la expresión de la suma y la resta, aparece la división. La letra está vinculada como por una división. Luego tengo la expresión número 4. Esta expresión número 4, observa, te aparece aquí una función. Una función es una operación, una expresión algebraica, porque también establece ese vínculo o esa combinación de letras y números. Luego aparece la expresión 5, donde la x está afectada por una raíz. Entonces estamos viendo diferentes expresiones algebraicas, cada una con un nombre diferente, también con un nombre distinto. Una ecuación, un polinomio, una función. ¿Y acá qué aparece? Y acá aparece una desigualdad. En esta combinación de letras y números aparece una desigualdad. ¿Te acordás cómo se llama esta desigualdad? Es una inecuación. Ahora, todas estas expresiones algebraicas están ligadas entre sí una cantidad finita de veces. Presta atención a lo que ocurre ahora. Tengo la expresión número 7. Aparece una raíz, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo está afectada la raíz? Es un índice, no es el radicando de la raíz. Por lo tanto, en este caso no es una operación elemental. En este caso no tendría una expresión algebraica. Lo mismo ocurre con la expresión 8. ¿Qué dice la definición? Debe estar ligados entre sí, las letras y los números deben estar ligados a una cantidad finita de veces. Y acá los puntos suspensivos significa que continúan indefinidamente. Es decir que las expresiones 7 y 8 no son expresiones algebraicas. Hay que tener mucho cuidado respecto al concepto. Cuando uno observa un objeto matemático, debe tomarse el tiempo para analizar la definición y verificar que ese objeto cumple todas las condiciones que impone la definición. Ahora te propongo que clasifiquemos expresiones algebraicas. Esta clasificación va a ser según las operaciones que afectan a las letras. Estas letras, si fuera una ecuación, se conocen con el nombre de incógnitas. Si fuera una función, por ejemplo, con el nombre de variables. O si fuera un polinomio, con el nombre de indeterminadas. En forma genérica yo las voy a identificar como variables. Para hacer la clasificación me gustaría recurrir a un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Una representación gráfica de un proceso. En este caso, el proceso de clasificar expresiones algebraicas. Entonces, partamos de la expresión algebraica. Y hay una pregunta que es clave. La primera pregunta. ¿En la expresión aparece al menos una de las variables afectada por una raíz? Cabe la posibilidad que aparezca al menos una de las variables o que no aparezca. Ahora, ¿qué pasa si sí aparece una de las letras o variables afectadas por una raíz? En ese caso estoy en presencia de una expresión algebraica irracional. Si no aparece ninguna variable afectada por una raíz, estoy en presencia de una expresión algebraica racional. Ahora, segunda pregunta. Cuando tengo la expresión algebraica racional, ¿aparece al menos una de las variables como denominador de una fracción? De nuevo, puede ser que sí o que no. Si aparece una variable como denominador de una fracción, la expresión algebraica racional es fraccionaria. Si no aparece, es una expresión algebraica racional entera. Entonces, este diagrama me está indicando los diferentes tipos de expresiones algebraicas. Tengo una expresión algebraica irracional o racional, o una u otra. No puede ser las dos al mismo tiempo. Si es racional, ahí sí, puede que sea racional fraccionaria o racional entera, pero volvemos a lo mismo. Si es racional fraccionaria, descarto ya que sea entera. Hagamos el ejercicio de clasificación tomando las expresiones que les presenté anteriormente. Por ejemplo, la expresión número 1, que es una ecuación con una sola incógnita. Esta ecuación, ¿aparece al menos una de las variables afectadas por una raíz? No. Por lo tanto, voy hacia el lado de las expresiones algebraicas racionales. Ahora, la segunda pregunta. ¿Aparece al menos una de las variables como denominador de una fracción? No. Entonces, la ecuación
lineal con una sola incógnita es una expresión algebraica racional entera. Vamos a la segunda, el polinomio. ¿En el polinomio aparece una de las variables afectadas por una raíz? No. Entonces, es una expresión algebraica racional. ¿Aparece al menos una de las variables como denominador de una fracción? ¿Sí o no? No. Entonces, el polinomio también es una expresión algebraica racional entera. La tercera, esta ecuación, porque es una igualdad, donde la x aparece como denominador. ¿Pero hay al menos una variable afectada por una raíz? No. Por lo tanto, esta ecuación es también una expresión algebraica racional. Ahora, ¿una de las variables aparece como denominador de una fracción? Sí. Entonces, esta no es una expresión algebraica racional entera, es una expresión algebraica racional fraccionaria. Vamos a la cuarta, una función donde aparece una raíz. Pero ojo, ¿una de las variables aparece afectada por esa raíz? No, porque lo que aparece es un número irracional, raíz cúbica de 3. Entonces, no es una expresión algebraica irracional, es una expresión algebraica racional. Bien, ¿aparece al menos una de las variables como denominador de una fracción? No, entonces es una expresión algebraica racional entera. Vamos a la quinta, es una ecuación, porque es una igualdad, donde la x está afectada ¿por qué operación? Por una raíz. Por lo tanto, al menos una de las variables está afectada por una raíz. Entonces, en lugar de ir hacia el lado de la expresión algebraica racional, es una expresión algebraica irracional. La sexta, esta desigualdad llamada inecuación. ¿Aparecen cuántas variables? Dos variables. Pero, ¿una de esas dos variables está afectada por una raíz? No. Por lo tanto, no es una expresión algebraica irracional, es una expresión algebraica racional. ¿Aparece al menos una de esas dos variables como denominador de una fracción? No. Entonces, es una expresión algebraica racional entera. De esta manera, clasificamos las diferentes expresiones algebraicas según las operaciones que afectan a las variables. Por otra parte, de todas estas expresiones, como las ecuaciones, los polinomios, las funciones, las inecuaciones y de muchas otras más, se ocupa la rama del álgebra. Y a medida que avances en tu aprendizaje, vas a poder comprender e identificar las relaciones que hay entre todos estos objetos matemáticos. Esa es una de las grandes bellezas de la matemática, las múltiples relaciones de sus infinitos objetos matemáticos. Para finalizar, ahora te propongo que también hagamos un diagrama de flujo para revisar el aprendizaje. Entonces, ¿qué te parece si hablamos del aprendizaje? ¿Estás logrando buenos aprendizajes? Cabe que sí, cabe que no. ¿Cuándo sentimos que estamos logrando buenos aprendizajes? Cuando los conocimientos que aprendemos tienen sentidos y cuando podemos cada vez resolver mayor cantidad de problemas. Si pensamos que estamos logrando buenos aprendizajes, entonces sigue haciendo lo mismo. Ahora, si no estás logrando buenos aprendizajes y quieres lograr buenos aprendizajes, entonces deberías hacer algunos cambios. Ahora, si no quiere lograr buenos aprendizajes, sigue haciendo lo mismo. ¿De qué cambios estoy hablando? Y bueno, habría que revisar cuáles son las creencias o ideas que tiene sobre la matemática y su aprendizaje, cuáles son las estrategias de estudio de aprendizaje que utilizás para aprender matemática, qué actitudes asumís respecto al aprendizaje matemático, si estudias de manera individual o grupal, si la organización de los tiempos de estudio favorecen al aprendizaje, si el espacio físico donde estudias también es el adecuado y otros tantos más. Recordá que siempre hay algo para cambiar, porque como dice Freire, nosotros no somos seres de adaptación, somos seres de transformación y nos podemos transformar permanentemente. En este caso, no solamente para sentirnos mejor, sino que para lograr buenos aprendizajes.